Como pudieron observar, hoy vamos a hablar sobre la bioenergética, la misma que tiene los siguientes contenidos que pudieron observar, los cuales fueron la energía libre y catálisis, las mitocondrias y los cloroplastos. Ya. Como primer punto tenemos que, ¿qué entendemos por energía libre? Energía libre, o también denominado energía termodinámica, se refiere a un tipo de energía que opera a nivel microscopio, o sea que solo lo podemos ver a través de un microscopio. A simple vista del ser humano es casi imposible poder observarlo. Entonces, esta se manifiesta con la cantidad de trabajo que un sistema puede llevar a cabo. Entonces, ¿qué entendemos por energía libre? Energía libre se refiere a un tipo de energía que opera a nivel microscópico y que además se manifiesta como la cantidad de trabajo que un sistema puede llevar a cabo. En sí, en pocas palabras y más resumido, es el cambio de energía libre de un sistema que va desde un estado inicial a un estado final, como todos los productos. En este punto tenemos una pregunta, la cual es: ¿la energía, creen que la energía es indispensable? Pues la respuesta es sí. En estos tenemos 4 puntos en los cuales vemos que la energía en sí es indispensable. Uno de ellos es cuando existen las reacciones químicas, producen solo en la dirección que determina una pérdida de energía libre. En el segundo punto tenemos que la dirección espontánea de cualquier reacción es un camino que va cuesta abajo, es decir, enérgicamente favorable. Y también podemos observarlo dentro de una molécula, la cual necesita un esfuerzo, energía de activación, que supera la barrera energética antes de que se produzca una reacción química que la lleve a un estado energético más estable. Y por último tenemos que en las células vivas, las proteínas especiales y selectivas, enzimas, colaboran con el empujón por encima de la barrera energética de cada reacción. Catálisis. La catálisis es el proceso por el cual cambia la velocidad de una reacción química a causa de una sustancia llamada catalizador. Entre muchas de estas existe una en específico, la cual es la catálisis enzimática. Esta se la puede analizar como un proceso de 3 pasos. El primer paso es la iniciación en la cual dentro de la enzima ingresan sustratos. Una vez que hayan ingresado los sustratos, seguimos al siguiente paso, que es la facilitación del estado de transición, en la cual estos sustratos ingresan a la enzima y van cambiando su forma, entran a un estado de transición, se podría decir. Y por último viene el tercer paso, la cual es la terminación, en donde estas enzimas ya pasó por todos estos cambios de forma, por toda esta transición, y se obtiene el producto del cual entró los sustratos al obtener el producto. A continuación vamos con el siguiente punto, la cual es la mitocondria. Creo que todos conocemos que la mitocondria son orgánulos encargados de abastecer la mayor cantidad de energía para la actividad celular, mediante un proceso llamado respiración celular, el mismo que lo vamos a explicar más adelante. Y bueno, la mitocondria en sí sintetizan las moléculas de ATP y están presentes en células tanto animales y vegetales. Las mitocondrias son orgánulos que están dentro de una célula animal o vegetal. Como podemos observar, estas son las partes de la mitocondria, en la que podemos encontrar el ADN, los ribosomas que están pegados a la mitocondria, los complejos, podemos observar también las crestas, una membrana que se encuentra en la parte interna. Asimismo encontramos una membrana externa, encontramos la matriz de la mitocondria y un espacio intermembrana. Como lo dije anteriormente, la mitocondria es la encargada de abastecer la mayor cantidad de energía posible para la actividad celular, y esto lo hace mediante un proceso llamado respiración celular. Ahora, ¿qué entendemos por respiración celular? Respiración celular es el conjunto de reacciones bioquímicas donde ciertos compuestos orgánicos se degradan por oxidación hasta que se conviertan en material inorgánico. Este proceso lo podemos dividir en 4 fases. Una de las primeras fases es la glucólisis, que la podemos observar ahí. En la glucólisis
podemos observar un azúcar de 6 carbonos. Se somete a una serie de transformaciones químicas y al final se convierten en 2 moléculas de piruvato, que los podemos ver ahí, y una molécula orgánica de 3 carbonos. En estas reacciones se genera el conocido ATP y el NAD para convertirlo en NADH. En esta segunda fase de la respiración celular tenemos a la oxidación del piruvato. Bueno, aquí podemos observar que cada piruvato de la glucólisis viaja a través de la matriz mitocondrial, que es el compartimento más interno de la mitocondria. Bueno, ahí el piruvato se convierte en una molécula de 2 carbonos unida a una coenzima conocida como acetil-CoA, ¿ya? En este proceso podemos observar que se libera el dióxido de carbono y se obtiene el NADH. En la tercera fase de la respiración celular tenemos el ciclo del ácido cítrico, ¿ya? Aquí podemos observar que el acetil-CoA obtenido en el paso anterior se combina con una molécula de 4 carbonos y atraviesa un ciclo de reacciones para finalmente regenerar una molécula inicial de 4 carbonos. En el proceso se genera ATP, NADH y FADH2 y se libera el dióxido de carbono, como podemos ver ahí. Como última fase de la respiración celular tenemos la fosforilación oxidativa. Ya. Aquí podemos observar el NADH y el FADH2 producidos en los pasos anteriores que los podemos observar. Estos depositan sus electrones en la cadena de transporte de electrones y regresan a sus formas vacías, como es el NAD y FAD, que fueron sus formas anteriores. El movimiento de estos electrones por cada cadena libera energía, que se utiliza para bombear los protones fuera de la matriz y formar un gradiente. Bueno, después los protones fluyen de regreso hacia la matriz a través de una enzima llamada ATP sintasa para generar ATP. Y por último, y al final de la cadena de transporte de electrones, el oxígeno recibe los electrones y recoge los protones del medio para formar H2O, o como lo conocemos normalmente, agua. Cloroplastos. Los cloroplastos, como lo dije, son organelos en forma de discos, como pueden observar en la figura, que se encuentran en el citosol de la célula. Tienen membranas internas y externas con un espacio intrabranoso entre ellas, y si separas a través de las 2 membranas y llegaras al espacio del centro, podrías darte en cuenta que contienen discos membranosos conocidos como tilacoides, que están acomodados como en pilas interconectadas y llamadas granas, como lo pueden observar en la figura. En sí, los cloroplastos solo se encuentran en las plantas, como lo dije, en células vegetales y las algas fotosintéticas. La función del cloroplasto es realizar el proceso que creo que muchos conocemos, el proceso de la fotosíntesis. Asimismo, como ya les estoy nombrando ciertas partecitas del cloroplasto, aquí podemos observar las diferentes partes que lo conforman. Una de ellas es la grana, que son esas pilitas que se podrían decir. Podemos observar la membrana interna, el espacio intrabranoso, la membrana externa, la membrana del tilacoide, el espacio del tilacoide, las tilacoides, las estromas. Podemos evidenciar la presencia de ribosomas e incluso, lo que muchos sabemos, que el cloroplasto contiene su propio ADN del cloroplasto. ¿Qué es la fotosíntesis? Como se lo dije anteriormente, es el proceso en el cual la energía de la luz se convierte en energía química en forma de azúcares, ¿ya? Es un proceso también impulsado por la energía de la luz, en la cual se crean moléculas de glucosa, entre otros azúcares.
Ya, las moléculas también de glucosa proporcionan a los organismos dos recursos cruciales, las cuales son la energía y el carbono fijo. Como muchos sabemos, la fotosíntesis se lleva a cabo en las hojas de las plantas, pero esto implica muchos pasos para poder que esto se llegue a efectuar, ¿no? Pero se la puede considerar, o esta se divide en dos etapas, las cuales son las reacciones dependientes de la luz y el ciclo de Calvin, los cuales vamos a explicar. Las reacciones dependientes de la luz en sí usan la energía lumínica para formar dos moléculas necesarias para la siguiente etapa de la fotosíntesis. La molécula de almacenamiento de energía ATP y el portador de electrones reducidos a NADPH. Listo. Dentro de ellas encontramos los fotosistemas. Los fotosistemas son grandes complejos de proteínas y pigmentos, en sí moléculas que absorben la luz, los cuales son óptimos para recolectar obviamente la luz y son claves en las reacciones luminosas. Por esos motivos o por esa razón hay dos tipos de fotosistemas: es el fotosistema 1 PSI y el fotosistema 2 PS2, entre otros que vamos a nombrar en las siguientes diapositivas. Absorción de la luz en PS2, fotosistema o fotosistema 2. Cuando uno de los muchos pigmentos del fotosistema 2 absorbe la luz, la energía pasa de un pigmento a otro hacia el interior hasta alcanzar el centro de la reacción. Allí es donde la energía se transfiere al P680, lo cual impulsa un electrón a un alto nivel de energía. Bueno, este electrón de alta energía pasa a una molécula aceptora y es reemplazado por un electrón de agua. Y así es como esta división del agua liberada libera el O2 que respiramos normalmente. Síntesis de ATP. Aquí el electrón de alta energía recorre una cadena de transporte de electrones y pierde energía a medida que éste va avanzando. Este después parte de la energía liberada, impulsa el bombeo de iones hidrógeno positivo del estroma hacia el interior de las tiroides y forma un gradiente. Listo. A medida que los iones de hidrógenos fluyen a favor de su gradiente hacia el estroma, pasan a través del ATP sintasa, que estimula la producción del ATP en un proceso conocido como quimiosmosis, absorción de la luz en PSI, en PS1, lo que es fotosistema 1. Aquí el electrón llega al fotosistema 1 y se une al par especial de clorofilas de P700 en el centro de la reacción. Cuando los pigmentos absorben la energía lumínica y esta pasa del centro de la reacción al electrón de P700, es impulsado hacia un nivel muy alto de energía y se transfiere a una molécula aceptora. Después, el electrón que falta del par especial es reemplazado por un nuevo electrón de PS2, la cual esta llega a través de la cadena de transporte de electrones. Y por último tenemos la formación de NADPH. Aquí el electrón de alta energía recorre un segundo tramo breve de la cadena de transporte de electrones. Al final de la cadena de electrones pasa por el NADP, o sea que junto con el segundo electrón de la misma vía, se podría decir, y o sea, con el fin de que este pueda formar el NADPH. Ahora vamos al siguiente punto, el cual es el ciclo de Calvin. Bueno, aquí en las plantas el dióxido de carbono, que normalmente conocemos, el CO2, entra al interior de las hojas a través de unos poros llamados estomas y se difunden hacia el estroma del cloroplasto, el sitio en el cual se producen las reacciones del ciclo de Calvin, donde se sintetizan los azúcares. Dentro de este ciclo de Calvin podemos observar diferentes reacciones, las cuales se pueden dividir en tres etapas principales. Una de ellas es la fijación de carbono, la reducción y la regeneración de la molécula de la partida.
A continuación vamos a dar una breve introducción de lo que es cada una de ellas. Fijación de carbono. En esta tenemos una molécula de CO2 que se combina con una molécula aceptora de 5 carbonos. Después de este paso se produce un compuesto que logra obtenerse de 6 carbonos, la misma que se divide para formar dos moléculas de un compuesto de 3 carbonos. Esta reacción es catalizada por la enzima RUB, reducción. Bueno, en esta segunda etapa, el ATP y el NADPH se utilizan para convertir las moléculas de 3-PGA en moléculas de azúcar de 3 carbonos. A esta etapa se la llama así porque el NADPH debe donar sus electrones o reducir a un intermedio de 3 carbonos para formar el famoso GP3. Bueno, como punto final tenemos la regeneración. En esta algunas moléculas de GP3 se van para formar glucosa, azúcar, mientras que otras deben reciclarse para generar el aceptor RUBP. La regeneración obviamente va a necesitar de energía ATP, lo cual implica una compleja serie de reacciones.